¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de televisión de conciencia. Hoy tenemos, como siempre, pues tratamos de darles a ustedes un tema que sea del momento, que por supuesto nos interese a todos los jaliscienses. Yo creo que este tema es uno que ha estado pendiente. Y bueno, la situación de los incrementos siempre, bueno, pues da mucho que desear. Los ciudadanos no queremos que nos aumenten nada. Es polémico el tarifazo, la polémica, la crítica que los jaliscienses podemos hacer, sin lugar a dudas, hay que tomarlo mucho en cuenta. Y ante este panorama, hoy tenemos pues una invitada muy especial. Me refiero a la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, a Mirza Flores, que le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué bueno que estás aquí. Nadia, muchas gracias a ti y a Gabriel por este espacio, porque más que espacio de diálogo, pues también tiene que ser un espacio de, de reflexión, ¿no? De que podamos hablar de lo que a la gente le preocupa y nosotros de por qué estamos defendiendo los gobiernos naranja y qué hemos hecho durante todos estos años. Además, muy bien defendido, ¿eh? Bastante bien defendido. Bueno, ya ve usted que también está con nosotros Gabriel Ibarra Borjac, analista, una persona que te la sabes de todas, Gabriel. ¿Cómo estás? Pues siempre me da gusto estar aquí contigo. Es estimulante escucharte. Y luego una invitada de lujo Así es. y con un tema sabroso, polémico, controvertido como es el tema del transporte, la problemática del transporte, el aumento a la tarifa, el tarjetazo, el tarifazo y bueno, de rigurosa actualidad el tema. Entonces, quédese, va a ser interesante aquí Mirza Flores, cómo va a abordar el tema, qué argumentación tiene, pues para tratar de convencer de que era necesario ese aumento. Y hay otros temas relacionados con el transporte, pues que pues, habría que abordarlos, de situaciones que se han ido dando al paso de los años y que se han convertido en problemas estructurales. Entonces vamos a ver si el tiempo nos permite profundizar sobre la problemática del transporte, donde desde mi perspectiva, cada administración, cada gobierno, como que patea el bote y como que no quieren agarrar el toro por los cuernos. Y bueno, Mirza sí va a agarrar el toro por los cuernos. Ahorita vamos a escucharla, David. Bueno, pues es que nadie quiere el costo político, ¿no? Entonces, y luego aparte una oposición férrea que se tiene y que aprovechan todas estas circunstancias de los incrementos y además que han agarrado esta bandera del incremento, no al incremento y del golpe a la economía familiar. A ver, Mirza, en este contexto, ¿cómo ves el incremento y lo que le llega, bueno, realmente al bolsillo de los jaliscienses? ¿Cómo verlo, cómo defenderlo, cómo argumentarlo? Mira, yo creería que para que hablemos del transporte público en Jalisco tenemos que ver su historia. Durante 18 años que nos gobernó el PAN, y lo he dicho en todos los espacios desde hace muchos años, no hizo absolutamente nada para mejorar ni la calidad del transporte público, ni el servicio que daban en relación a las rutas y a los vehículos, a los camiones. 18 años en donde solamente al final del gobierno de Emilio González Márquez, al final de su gobierno, en el último tramo de su último trienio, de su segundo trienio, hicieron el macro calzada. Ujú. Y este macro calzada que también fue muy polémico y hubo muchas voces que no querían que hubiera esta línea de transporte directo por toda la calzada de Independencia, por lo que esto significaba, los cambios estructurales, etcétera. Pero fue lo único que hicieron. Entonces, si tú ves cómo nos heredan una crisis del transporte público al siguiente gobierno que fue del PRI, que bajo la tutela de Jorge Aristóteles Sandoval. Jorge Aristóteles Sandoval hereda una grave problemática, tiene que aumentar en 2 ocasiones en su sexenio el transporte público y también el primer aumento al transporte público
no pudo sostenerlo porque se vino un accidente de terribles consecuencias en el periférico en Belénes, Sí. en donde mueren estudiantes y personas, una situación totalmente dolorosa, pero que se estaba dando casi a la par del aumento a la tarifa y tuvo que retroceder. O sea, no podía sostener los dos costos políticos. Después lo vuelve a subir, incrementa ese peso, porque él lo que promete es que va a haber una certificación y que aquellas líneas y choferes que estén certificados podrán tener este aumento a la tarifa. Al final ya, como todo, ya no se supo si todos estaban certificados, pero se aumentó todo el transporte público para todas las personas, pero no mejoró el transporte. Y viene un último ajuste antes de que él se vaya, que el gobernador Enrique Alfaro, pues no solamente ya viene heredando ya un problema no de 18, ya ahora de 24 años, en donde tampoco se mejora, y Jorge Aristóteles lo que pudo sí entregar fue la línea 3. No la entregó completa porque se acabaron el presupuesto en la federación, no mandaron el presupuesto completo y eso lo tuvo que absorber aquí ya para finalizar la línea 3 con sus estaciones el gobierno del estado de Jalisco. Entonces, esa es una historia del trabajo que se ha venido haciendo y por qué ahí sí se aumenta el transporte público cuando se va Jorge Aristóteles y entra Enrique Alfaro en las últimas semanas del gobierno de Jorge Aristóteles. Entonces, Enrique hereda una crisis, hereda una grave problemática con todo el transporte público y lo que él hace es, pues, absorber el costo político de Aristóteles de haber aumentado la tarifa, pero sin que esta fuera suficiente. Los concesionarios no les parecía suficiente porque ya también venían con un retraso de muchos años de no poder aumentar justamente. Entonces, hay un subsidio por parte del gobierno de Enrique Alfaro, pero a la par del subsidio se empieza a hacer una renovación total de todo el parque vehicular de camiones de transporte público. Es un compromiso que hace el gobernador con los concesionarios para poder ofrecer una mejor calidad de transporte público a la ciudadanía. Y eso ha venido sucediendo los últimos 7 años. Hoy que hay, pues sí, claro, el costo político de aumentar esta tarifa, pero era ya un compromiso que se había hecho. Es decir, cuando entra Enrique Alfaro, les dice a los concesionarios, no vamos a aumentar la tarifa hasta que no mejoremos el transporte. Una vez mejorado, hacemos el ajuste a la tarifa. Y en esta ocasión, yo no lo llamaría tarifazo, es un ajuste a la tarifa porque a la par del ajuste a la tarifa hay un compromiso del gobernador Pablo Lemus en donde él se compromete con la economía de las familias a que este ajuste solamente le costará al ciudadano $1.50. Pero $1.50 de 7 años que no hubo un ajuste. Y este $1.50 sí se hace necesario porque los concesionarios aún tienen mucha de la carga de la deuda de haber adquirido las nuevas unidades. Así es, así es. Entonces, sí es un costo difícil de sortear políticamente, Claro. pero es un costo que tenemos que absorber porque tenemos que ser responsables con el transporte público, con la ciudadanía y a la par con la economía de las familias. Ahora, en este incremento que se da, Mirza, el compromiso es que no va a haber otro incremento hasta el 2030. Pero como que tenemos un problema estructural que lo venimos arrastrando. Como que los gobiernos le tienen miedo al aumento a la tarifa por el costo político que significa. Pero el hecho de que no se incremente hasta el 2030, que se mantenga esa tarifa, no se está repitiendo los mismos errores del pasado de orden estructural, porque pues ahí hay un comité tarifario técnico que cada año, pues yo creo que debería hacer ajuste a la tarifa, ¿no? Y se evitarían este tipo de problemas. Y obviamente pues que hay una oposición que va a aprovechar cuando le mandas una recta, facilita para que la bateen, como lo está haciendo Futuro, como lo está haciendo el PT fundamentalmente, donde quieren ir incluso a un referéndum
para que a ver qué dice la gente. Pues obviamente que la gente votaría en contra, pues nadie, si nos dice, oye, ¿qué te parece si el predial no te lo aumento? ¿Qué opinas? Y hay un referéndum, pues ¿qué vas a opinar? Entonces, ¿cómo ves esta situación de tanta efervescencia que se está dando y de un problema estructural que se arrastra, pues cuando se debería dejarle a la comisión tarifaria cada año que se hiciera el ajuste, ¿no? Y evitar, pues, que pasen 5 años y luego se generen problemas de esta naturaleza que simplemente llevan a que la sociedad se polarice ante una opinión pública, pues, que está sedienta de esa información. Claro, aparte que tenemos aquí en Jalisco una oposición sumamente irresponsable, porque es muy fácil señalar, pero no, ellos no gobiernan. Y ellos no gobiernan porque no gozan de la confianza de la ciudadanía. Si ellos gozaran de la confianza de la ciudadanía, primeramente no hubieran desaparecido sus partidos políticos. Hoy desapareció ya el registro de Hagamos y el registro de Futuro. Y es porque no lograron sostener la confianza en el voto de las personas. Entonces, pues qué irresponsables son al salir a tener esta afrenta. Lo mismo Morena tampoco tiene vergüenza, porque cuando digo no tiene vergüenza es literal, no tienen vergüenza de venir y criticar un ajuste a la tarifa cuando el gobierno federal de Morena no le ha dado apoyo de dinero federal, que es dinero de Jalisco, para poder tener mejor transporte público y un subsidio adecuado para los jaliscienses. Cuando Morena en la Ciudad de México subsidia más de la mitad del costo del transporte público a las personas en la Ciudad de México, y aquí no lo hacen. Y no lo hacen porque Morena castiga a Jalisco con el dinero federal. Entonces, primeramente, las y los diputados de Morena son unos irresponsables desvergonzados. Eso para empezar. Y son desvergonzados porque todas las obras faraónicas que hizo su anterior presidente de la República las hizo destinadas desde que nacieron al fracaso. Y ahí está la evidencia. Lo mismo pasó con la línea 12 del tren ligero, que la presidenta de la República al día de hoy no hay responsables, al día de hoy no se ha compensado a las familias que tuvieron sus familiares fallecidos. La línea 12 fracasó, el tren interoceánico que se descarrile y que haya 14 personas que perdieron la vida en esa irresponsabilidad cuando ya estaba también señalado. O sea, veamos a esa oposición. Gabriel, tú que la verdad eres una voz crítica y eres una voz crítica y férrea como ciudadano y como periodista, sí analicemos a esta oposición que, digamos, no tiene elementos ni fundamentos para llamar a un referéndum, a una consulta pública, cuando ellos no han sido capaces ni de gobernar, ni de tener la confianza de la gente. Entonces, claro que es muy tramposo. Otra cosa, tampoco están diciendo la oposición que al día de hoy se ha acumulado en el bolsillo de las y los jaliscienses una inflación del 42% de 2018 a hoy 2026. Hay una inflación del 42% en el ejercicio del gasto diario de las familias. Entonces, imagínate, si hay un aumento del 42% del costo de la vida y solamente se está aumentando $1.50 la tarifa, por supuesto que es proporcional. Y por supuesto que se está cuidando la economía de las familias. Y por supuesto que primero los concesionarios cumplieron con la responsabilidad de mejorar la calidad del transporte para después poder hacer el ajuste a la tarifa. Entonces, por supuesto que es difícil de defender cuando aumenta el costo de la vida. Nadie queremos que nos aumente el costo de la vida, pero también tenemos que ser responsables con los servicios que obtenemos. Y un transporte público nunca va a ser perfecto, siempre tiene que estar en constante mejora. A ver, está bien, sí se necesita incrementar porque hay el incremento natural del costo de la vida. Lo traemos, ¿no? Traemos este arrastre. Pero, ¿cómo convencer a los ciudadanos o cómo señalarles a los ciudadanos que esto, bueno, va a redundar en un mejor servicio? El gobierno a qué se compromete, o sea, también explicar, ¿no? En este sentido, ¿tienen contemplado obligar o ayudar para que se mejore?
A ver, primeramente hubo una exigencia para los concesionarios de mejorar todo el parque vehicular de camiones. Se mejoraron las unidades, se mejoró muchas de las calles y avenidas, se invirtió en infraestructura y equipamiento urbano como lo es el periférico. Eso está a todas luces a la vista de todos los que somos usuarios. Es mucho más fluido, menos peligroso, un transporte público de calidad. Hoy la responsabilidad y el compromiso que hay es de aumentar las unidades y que con este incremento a la tarifa, este ajuste a la tarifa, los concesionarios puedan contratar mayor número de choferes. Porque hoy la queja es de que sí, se aumentaron y se mejoró el parque vehicular de camiones, pero no hay suficientes choferes. Así es. No hay choferes, entonces ese muchos, pues el compromiso está de los concesionarios de con este ajuste va a haber más choferes para que entonces la frecuencia de los camiones sea mayor y entonces ahí regular, pues que se regule el horario. Y la queja de los usuarios, que tiene toda la razón el usuario, es que no pasa el camión tan frecuente como la necesidad de la necesidad hay, y otra que hay estacionamientos con unidades nuevecitas estacionados y guardados. Pues sí, es que no hay choferes. O sea, no hay choferes porque no les pagan bien, pero no les pueden pagar bien porque no hay incremento. No hay incremento. Entonces, ¿qué hacen? Quitan las unidades, ¿no? Retiran las unidades porque no les menos ajusta. frecuencia. Así es. Entonces, sí hay un compromiso de que de forma inmediata empecemos a ver más unidades circulando la ciudad y dando mejor servicio. Bien. Ahora, esto del tarifazo, del tarjetazo, como ha sido el eslogan que se ha manejado, pero en este punto del tema del aumento, para un gobernante es difícil tomar la decisión y pagar el costo. En ese sentido, Pablo Lemos toma la decisión y aparentemente pues es un golpe muy fuerte, 45%, pero hay un subsidio de 3 pesos y el incremento para el usuario es de cerca del 15% que pagaría, ¿no? El punto aquí, Mirza, es en la discusión que se da sobre que el servicio público, el transporte es un servicio público, no es un negocio. Entonces el dilema sería, si fuera así, pues que lo dé el Estado completamente el transporte, porque si lo dan los concesionarios, pues obviamente que ellos tienen que tener una utilidad, no son almas de la caridad. ¿Cómo ves tú ese tema del debate respecto a si debe ser subsidiado el transporte o que los prestadores pues tengan la utilidad que todo empresario la obtendría? El gobierno pues da un subsidio, pero ¿cómo ves esa polémica de que el Estado diera completamente ese servicio? ¿Qué costo significaría para el Estado? A ver, primeramente sería un costo muy elevado y casi en ningún lugar del mundo el transporte lo subsidia al 100% el Estado, ni es responsable el Estado. Es más, la historia nos dice que cuando se han expropiado bienes privados al Estado terminan siendo un fracaso, porque el Estado no tiene todas las manos operativas para poder absorber la responsabilidad del transporte público. Por eso tiene que haber concesionarios a quienes haga responsable. Y le quitarías a otras áreas, ¿no? Pues recursos. sí, le quitas a muchísimas áreas recursos. A salud, a educación, a infraestructura urbana. Es decir, el ejercicio del gasto es finito. Tú, como gobierno, recaudas y tienes que administrar lo que recaudaste para que te ajuste para todo el año y que te ajuste para todas las necesidades de la ciudadanía. Entonces, por eso, a ver, yo creo que comenzaría siendo un fracaso porque el gobierno no puede tomar la responsabilidad de dedicarse al transporte. Ya está comprobado que a ver, eso está no comprobado, eso solución. no es la solución.
La solución es mejorar la calidad del transporte público. El compromiso permanente de estar mejorando precisamente para que cuando venga una crisis no tengas que empezar de cero. Nosotros empezamos casi de cero. Sí tenemos que reconocer que deja el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval y de Enrique Peña Nieto la herencia de la línea 3 del tren ligero que vino a beneficiar a miles de personas todos los días con esta línea que cruza por 3 municipios, Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Es una gran herencia, pero nos tocó en el gobierno pasado absorber el costo de terminar esa obra. Qué bueno que lo hicieron, ¿no? Porque eso es también actuar con sentido de responsabilidad. Es una inversión que le impacta de manera directa Que lo mismo a la está haciendo población. Pablo Lemos con la línea 4 que impulsó Enrique Alfaro, ¿no? Así es. Concluir esta línea, falta terminar las estaciones, falta terminar la ingeniería del transporte público, de las líneas alimentadoras, pero hoy tenemos, a diferencia de todo el país, esta tarjeta que te permite tener el prepago de tu tarjeta, cargarla en casi cualquier máquina, te subes al mismo transporte público y ahí mismo la máquina te permite recargar tu tarjeta. Y esta tarjeta te sirve, es una tarjeta multimodal que te sirve para el macroperiférico y macrocalzada, para el camión de las líneas ordinarias, para mi bici y para la línea 3 y hoy la línea 4, línea 1, línea 2, línea 3 y línea 4. Esta tarjeta no existe en ningún otro lugar del país que funcione de esa manera. Eso, hacer que todos se convirtieran en ruta empresa, fue un esfuerzo titánico de negociaciones, de diálogo, de consenso, de que los concesionarios se sintieran apoyados por el gobierno del estado para que ellos pudieran avanzar y hacer una transición de la tecnología y de beneficio directo e inmediato a la ciudadanía. Porque aparte esta tarjeta lo que te permite es que tu transbordo tiene un 50% de descuento. Eso no sucedía antes. Te tenías que subir con tu boletito, no te lo hacía efectivo el chofer, si tenías que tomar 2 o 3 camiones para llegar a un lugar y de regreso lo mismo, cada camión tenía el costo total. Hoy esta tarjeta te permite que cada transbordo tenga el 50% de descuento. Eso lo que hace es un beneficio directo al consumidor del transporte público. Ahí vamos, o sea, es decir, estamos en la mejora permanente, la apuesta ha sido la mejora. Y esto ningún gobierno lo había tenido. No hemos tenido ninguna huelga de camioneros desde hace 7 años. No hemos tenido paros en el transporte. Está el compromiso permanente de mejorar el servicio. Hoy se mejoraron las vialidades para poder desahogar la grave problemática de López Mateos. En López Mateos no se ha tomado decisiones porque ahí sí se han hecho muchos referéndums para poder ver a la gente qué opina y qué requiere de qué cómo se tiene que operar en López Mateos. Es decir, se hacen un referéndum de si les gusta o no el ajuste de la tarifa del transporte público, a nadie le va a gustar el ajuste. Claro que no nos va a gustar, pero sí se hacen referéndums. ¿Sería irresponsable hacerlo? Irresponsable hacer un referéndum. Sí, porque está llevándote entre las patas un compromiso que se hizo con los concesionarios del transporte público que ellos ya de entrada ya cumplieron. A ver, pero la oposición, como toda oposición, claro, toma lo que la gente dice que no quiere. Una de las cosas que dicen es que el partido se ha alejado de los ciudadanos y otra, pues han tomado la bandera del referéndum. ¿Qué opinas? Claro. Primeramente que siguen mintiendo. Claro, son oposición y siempre el desorden genera más ruido que el orden. El orden es silencioso, el orden es armónico y lo que tenemos en Jalisco es una oposición irresponsable y sumamente estruendosa. Pero eso no quiere decir que tengan la razón. Primeramente, el Movimiento Ciudadano, nuestra característica y ha sido sí una bandera que hemos defendido y cuidado en nuestra cercanía con la ciudadanía. Nuestra cercanía se demuestra todos los días. Vemos a los alcaldes, principalmente los alcaldes metropolitanos. Todo el tiempo los ves en la calle.
Verónica Delgadillo es una presidenta que está permanentemente en la calle, ya sea inaugurando obras o en reuniones vecinales. Tiene los martes de corresponsabilidad, no, el martes ciudadano y sábado de corresponsabilidad. Todos los sábados, todo su gobierno se va a colonias del municipio de Guadalajara a limpiarla, a escuchar a los vecinos, a mejorar las condiciones de la colonia, a recibir las necesidades de viva voz de la gente. Y eso, pues, eso es cercanía con la ciudadanía. Lo mismo Zapopan, ves a un Juan José Frangé permanentemente en la calle, escuchando a la gente, inaugurando obras todos los días, de lunes a viernes, ves a un alcalde que está haciendo territorio, vemos a un Gerardo Quirino, todo el tiempo está en la calle. Basta con que veamos las redes sociales de estos 3 alcaldes para que veamos en dónde están trabajando. Y están de cerca la gente. Nos vamos al interior del estado. Yo que recorro el estado todos los días, nos damos cuenta de que en donde somos gobierno, que en el interior del estado son 38 municipios que gobernamos, ves a los alcaldes todo el tiempo escuchando a la gente. Entonces, eso es mentira. En mi caso, por ejemplo, como partido político, yo como dirigente, pues nada más estoy de lunes a lunes en el interior del estado. De lunes a lunes. Hoy salgo más tarde a Arandas, mañana estoy en Tala, voy a estar esta semana en Villa Purificación, La Huerta, Unión de Tula, Autlán de Navarro. Eso es nada más esta semana. La semana pasada estuve en Cabo Corrientes, Tomatlán, Puerto Vallarta, Huachinango, Atenguillo. Es decir, estamos en permanente comunicación con la ciudadanía, donde gobernamos y también donde no gobernamos. Y esa ha sido una de nuestras banderas. Si bien es cierto, Nadia, Gabriel, somos un partido político con registro nacional y registro estatal, nunca hemos dejado de ser un movimiento. Ahora, ¿qué tanto impacto sientes que podría tener esta decisión del aumento al transporte, de ajustar la tarifa? Y te lo pregunto en el contexto del debate que se ha dado, la discusión que se dio en el Congreso del Estado, donde la bancada naranja se sale, rehúye el debate, queda mal ante la opinión pública, cuando el gobernador, pues Pablo Lemos, fue el que entró a defender, hace acuerdos con la Federación de Estudiantes Universitarios, va a la presidenta y ahí hacen un acuerdo de la tarifa a los estudiantes de 5 pesos. Y de todo Jalisco, no solamente estudiantes de la Universidad Jalisco, de Guadalajara. de todos los estudiantes. Y luego, todos los estudiantes. Pues el gobernador le entra, tú le entras, pero otros no le entran. ¿Qué sucede ahí, Mirza? Donde como que hay otros que deberían de entrarle y se quedan callados o dan la espalda, como pasó en el Congreso del Estado. Yo creo que son estilos. En el caso de las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, es muy complejo, y tengo que decirlo, porque tenemos una oposición que es muy majadera. Son, sobre todo las mujeres diputadas de la oposición, son mujeres muy, muy majaderas, muy groseras. Les faltan el respeto todo el tiempo a las compañeras diputadas de Movimiento Ciudadano. Bueno, les critican hasta si su forma de vestir, que si que rímel usan, que una serie de tonterías que no tienen nada que ver con el trabajo legislativo. Entonces, digamos, yo no estoy en el Congreso y no estuve el día que se salieron. Yo estaba de gira en la costa de Jalisco, pero seguramente el debate no era debate, seguramente eran un puño de majaderías y groserías que quizá no estuvieron dispuestas a escucharlo. No te sabría decir. Lo que sí te puedo decir es que quienes traemos la agenda de Movimiento Ciudadano, sí damos la cara. En mi caso, yo estoy todos los días en territorio, pero también trato de estar todos los días frente a los medios. Primero, porque es una gran responsabilidad la de comunicar, y segundo, porque los medios están interesados, y yo lo agradezco mucho cuando me buscan, cuando ustedes me abren estos espacios. Me siento muy agradecida porque nos permiten poder tener estos diálogos de reflexión. Y a lo mejor no en todas voy a tener la razón, pero podemos pensar y reflexionar y dar argumentos desde donde se puede repensar las ideas. En el caso, por ejemplo, del gobernador Pablo Lemos, a mí me gusta muchísimo, y no lo podemos negar, me gusta mucho su estilo de apertura. Es un gobernador muy cercano, muy dinámico.
nadie puede poner en duda su capacidad de diálogo y carisma, y eso le ha permitido a su gobierno tener, recomponer, vamos a decirlo así, decisiones que él ha ido tomando. Entonces, de repente toma decisiones que si no gustan y le traen los argumentos, él da para atrás, agarra impulso y retoma los temas. Entonces, eso nos habla de un gobernador completamente cercano. Por eso cuando dicen que no somos cercanos, ¡ay, pero qué barbaridad! El gobernador siempre le abre las puertas a los diputados de oposición y llega a acuerdos. Él personalmente, en el caso de la presidenta de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, le tocó la puerta un sábado y un sábado le abrió la puerta. Tuvieron un diálogo frontal, responsable, de acuerdos, de nuevas negociaciones. El gobernador dio un paso para atrás de decir, reajustamos la tarifa para todos los estudiantes de Jalisco. A ver, ¿en qué se basan para decir que no somos cercanos si estamos todo el tiempo abiertos al diálogo, al consenso y sobre todo a volver a poner las cartas sobre la mesa cuando algo no está yendo bien? El ejemplo es López Mateos. Mientras que muchos dicen que se haga ya el segundo piso porque urge, tenemos un gobernador que con mucha paciencia dijo, de ninguna manera vamos a volver a escuchar a los vecinos, a los colectivos, a los expertos, aún y que ya se había hecho un referéndum el sexenio pasado, y él, igual, de manera sensible, de manera empática, dijo, no tenemos... O sea, despacio que vamos con prisa. No tenemos prisa, así es. O sea, despacio porque vamos a volver a escuchar a la gente. Entonces, pues, yo creo que... No hay un gobierno autoritario, es lo que quiere decir, en síntesis. No lo tenemos, pero también debo decir otra cosa, Gabriel. En el Congreso del Estado está, por ejemplo, la diputada Alejandra Guiadans, que es quien ha tenido la agenda de transporte porque es la presidenta de la comisión. Y ella la veo muy frontal. Yo sí la veo muy responsable dando declaraciones en la tribuna. Yo no la veo dando la espalda al tema. Ahora, Misa, ya que tocas el tema de pues los otros partidos, la forma que se conducen dentro del Congreso. A ver, se viene el panorama del 27 de estas nuevas elecciones que vamos a tener. Y bueno, no se puede negar la fuerza que tiene Morena. ¿Tienen ustedes como sus pendientito con la 4T? No, francamente no. Y te lo digo haciéndome responsable de mis palabras. No hay enemigo pequeño, por supuesto que no, pero nuestra cercanía con la ciudadanía nos permite saber que la gente no quiere que entre Morena a Jalisco. Sí, claro que el partido ha crecido. El partido como marca, pero no sus candidatos. Cuando a Morena le pones candidatos con cara y nombre a la ciudadanía se echa para atrás porque no les gustan sus candidatos. Y ahí es en donde cambia completamente la perspectiva. Claro que ha aumentado la presencia de la marca en Jalisco por la cantidad de programas sociales que han dispersado en Jalisco con la trampa de el engaño que hacen con la gente, que están dispersando muchísimo dinero en Jalisco en programas sociales para poder tener comprometido el voto de la gente porque los amenazan que si no votan por Morena les van a quitar su programa social. Pero en Jalisco la gente es mucho más crítica, Nadia. En Jalisco tenemos un votante exigente, un votante informado, un votante que sabe que los programas sociales ya están en la Constitución. Entonces, que gobierne quien gobierne, su programa social va a permanecer. Y hoy la gente se da cuenta en Jalisco que Morena no es otra cosa que un cajero automático. Es un cajero automático que mes con mes la gente va, pica sus botones en su banco del bienestar, donde aparte de forma humillante los hacen hacer filas de horas para ir a recoger sus centavos que tanto necesita la gente. Pero también la gente en Jalisco se da cuenta que con ese dinero que les dan, no les alcanza para los medicamentos que no encuentran en el sector salud, no les alcanza para tener una mejor educación, no les alcanza a la gente en el campo. El campo en Jalisco ha sobrevivido gracias a los apoyos estatales. Este 2025, el gobernador Pablo Lemus asignó 1,600 millones de pesos de apoyos a pequeños y medianos productores del campo. Hoy en Jalisco
las manos jaliscienses cosechan el 17% de los alimentos que se consumen en todo el país. Y eso lo saben los jaliscienses. Eso lo sabe la gente que recibe un programa social. Entonces, sí ha crecido la marca, pero no ha crecido el interés del jalisciense por votar por Morena. Pero no con eso lo considero que es un enemigo pequeño. Por eso estamos en territorio permanentemente, en comunicación con la gente y mejorando nuestra forma de hacer gobierno. Pues hemos escuchado aquí a Mirza Flores, coordinadora de Movimiento Ciudadano, tomando el toro por los cuernos, como lo señalamos al inicio, en el tema del transporte. Ha dado su argumentación, hablando de un gobernador con responsabilidad que paga el costo político, pero que era necesario ajustar el transporte público. Nadia, ¿tú cómo lo sientes, Nadia? Pues la verdad es que yo, mis respetos para Mirza, la admiro porque es una de las mujeres referentes en la entidad y a nivel nacional también. Y sí, la veo como que ella anda defendiendo y hablando bien y como debe de ser de afrontar los problemas de, en este caso, del transporte público, aunque me gustaría también que el Congreso y sus diputadas también asumieran este compromiso, al igual que tú lo haces, Mirza, y todo, por supuesto, para que los jaliscienses nos vaya bien a todos, o sea, todos vamos en el barco y el barco debe de ir bien. Pues Pero mira, el movimiento, es un tema polémico, el tema del transporte, porque no ni inicia ni termina en el tema No, de la tarifa. Eh, Como bien señalaba Mirza, se perdieron 18 años en los cuales no se creció la infraestructura del transporte, no hubo una línea más del tren ligero, porque finalmente la solución a la movilidad de la zona metropolitana, al tránsito, es el transporte público, definitivamente. Pero 18 años que no se hicieron nada, entonces, pues en esos 18 años, ¿cuántos vehículos aumentaron? ¿Cuántos millones de vehículos aumentaron en esos 18 años? Y bueno, ese tipo de situaciones ha dado al traste, pues ya ha generado que el transporte y la vialidad, la movilidad, sean un problema muy complicado y que requiere tiempo y de decisiones firmes también para su solución. Habrá que ver, pues, qué hacen en el futuro este gobierno. Esperemos, pues, que tomen las decisiones más adecuadas, apostándole al transporte, no al automóvil. Nadie. sí, eso así es es. cierto. Pues ya nos vamos, muchísimas gracias. La despedida. Sí, no, pues a nuestra invitada de lujo. No, hombre, gracias. Muchas No, gracias, muy agradecida, Mirza. Nadia. Gracias, Gabriel. Nosotros estamos siendo muy responsables al gobernar y estamos trabajando de cerca de la gente. No estamos ocupándonos de las grillas, de los que nada más hacen mucho ruido, pero son pocas nueces. Y así como les hemos ganado desde 2012, 2015, 2018, 2021, 2024, en 2027 también les vamos a volver a ganar. Es una muy buena, final que haces en este programa. Mirza, un millón de gracias, Gabriel. Muchas Y gracias. pues usted tiene la mejor opinión. Muchísimas gracias. Y por supuesto, lo invitamos a que nos siga en nuestras redes de Conciencia Televisión. Hasta la próxima.